Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y los que están escuchando por YouTube. Hoy es martes 28 de diciembre del año 2021. Estamos estudiando la oración del Señor, o conocida como el Padre Nuestro. En esta ocasión nos toca considerar qué oramos en la quinta petición. Y la respuesta es la siguiente: en la quinta petición, que es: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Oramos que Dios, por causa de Cristo, perdone gratuitamente todos nuestros pecados, lo cual nos anima a pedir aún más, porque por su gracia se nos capacita para perdonar de corazón a otro. Entonces, lo que vamos a considerar en el día de hoy, esta quinta petición, que es: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué es lo que oramos? Que es por medio o causa de Cristo, por el mérito de Él, perdone el Padre gratuitamente o por gracia nuestros pecados. Y esto nos va a animar a nosotros, que si somos perdonados por su gracia, nos tiene que capacitar a nosotros a perdonar de corazón a otros que nos ofenden o pecan contra nosotros. Debemos entender, si usted no es un cristiano, no es un creyente, que el pecado es una deuda que tenemos para con Dios. Desde que el primer hombre pecó o no obedeció a Dios, la humanidad está en deuda con Dios, ha transgredido su ley. ¿Sí? Acuérdense cuando yo di, creo que las parábolas, hablé un poco de eso. Y hablaba un poco de un prestamista que tenía dos deudores. Después hablaba de un poco de los talentos, cómo le debían. Creo que en el canal de YouTube está un poco de estas prédicas, yo hablé de las parábolas, pero en sí es que nosotros somos deudores de Dios. Acuérdese que en esa parábola que yo hablé, él le había perdonado todas las deudas, el patrón a esta persona. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Después fue, lo agarró del cuello al otro. La idea que quiero poner en su cabeza es que la parábola a nosotros nos muestra que es una deuda, no una deuda, es una gran deuda que no se podría pagar. En esa parábola hablé que son casi 10.000 talentos, era muchísimo dinero, imposible de pagar. ¿eh? No solo eso, que la deuda va en aumento, porque cada vez que nosotros pecamos y pecamos, vamos añadiendo más pecado sobre más pecado, como dice Isaías 31, pecado sobre pecado. Entonces se va haciendo impagable cada vez que peca usted, de pensamiento, de obra. Entonces, esto vamos a decir, Dios no es que se le pasa por alto. Dios lleva, vamos a decir, una cuenta exacta de nuestra deuda. Dice en Job 14:17: sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. Dios tiene cubierto cada uno de nuestros pecados que tenemos. En el día del juicio, cuando se abre el libro, están anotados para que nosotros podamos decir o entender, pero en sí los tiene anotados. Dios sabe cada pecado. Entonces Dios va a pedir cuenta. Cualquier acreedor que usted le deba le pide cuenta. Bueno, Dios es un Dios justo, va a pedirle cuenta por sus pecados, por sus maldades. Cada uno que haya pecado, Deuteronomio 18:19 dice: cualquiera que no oiga, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, Dios mismo va a pedir cuenta. Ahora tendríamos que, si nosotros somos deudores, ver cómo pagar para salir, porque la paga del pecado es la muerte, y no solo eso, es la condenación y es el infierno. Entonces tendríamos que pensar cómo pagar esta deuda. Acuérdese cuando hablé yo de estas parábolas, hablé de alguien que decía: ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Se acuerda de eso? Que hablé un poco de eso, y él no podía hacerlo, porque decía la parábola, ¿se acuerda? Decía: no teniendo con qué pagar, era imposible pagar cierta deuda. ¿m? Entonces la única forma es que Dios envió a su Hijo amado para morir en nuestro lugar, la paga del pecado. Vivió una vida santa, justa. No solo eso, murió. La paga del pecado es la muerte. Entonces, pero también vivió una vida santa. Entonces, solamente es por medio del Señor Jesucristo que hay, vamos a decir, esa remisión de pecado, donde nosotros quedamos absueltos. O sea, no como si no hubiéramos hecho nada, sino que el Señor en nuestro lugar paga. Vive una vida santa y vive, podríamos decir, vive en nuestro lugar, muere en nuestro lugar. Está pagada. Por eso el Señor dice: tetelestai, dice, consumado es, dice, está pagado todo. Él rompió el acta, todo lo que nos acusaba a nosotros, pagó esto lo último. Es solamente por medio de Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él llevó la ira del Padre sobre Él en la cruz. Así que, ¿cómo puede perdonar Dios entonces nuestras deudas? Solamente por medio de Jesucristo. En Él, solamente por medio de Él, hay perdón. En ti solamente hay perdón, dice el Salmo. Solamente en Dios.
Ahora, ¿cómo perdona a Dios? Bueno, perdona gratuitamente, ¿sí? Solamente el perdón de nuestros pecados solamente proviene de la riqueza de su gracia, porque Él quiere perdonar. Entonces, ahora perdona momentáneamente, no, Él perdona de una manera total, ¿sí? Perdona todos nuestros pecados, perdona todos nuestros delitos, y esto es definitivo. Él dice, no recordaré más su pecado, Jeremías 31-34. Hay personas que pecan, o sea, y las personas perdonan y después recuerdan el pecado. Dios no, es el único que Él es el único que perdona y no se acuerda más, no recordaré más de su pecado. Entonces, ¿qué hora aprendemos a orar? Debemos orar que Él perdone. Si usted es un inconverso, usted no es un creyente, usted es un deudor de Dios, debe pedir perdón por sus deudas, por sus pecados. ¿Para qué? Para que no entre en juicio. ¿Sí? En ese día ya está bajo juicio, ya está bajo la ira del Señor. Debería pedir perdón por sus pecados ahora que es un tiempo de gracia y buscarlo a Él. Deberíamos orar entonces para que nos perdone o nos remita el castigo que tenemos ahora presente por el pecado. Usted debería, ¿qué debo orar? Usted no se trata, amados, de hacer una oración de entrega. Eso no salva a nadie. Lo que usted debe orar es sinceramente, orar que los libre de la eterna ira por causa del pecado. Perdóname mis pecados. Pídale a Dios, no me condenes, porque ya está bajo condenación. Pídale que le absuelva de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo, que Él le restituya, que le devuelva ese consuelo divino. Ahora pídale que a causa del pecado se perdió eso, esa paz. Y es por medio de Jesucristo que Jesucristo nos restituye esa paz, ese gozo de la salvación. ¿Sí? Pídale que el Señor tenga misericordia de usted. Ore por el perdón de los pecados. Y no solamente así, incluso como cristiano, cuando pecamos debemos pedir perdón, ¿sí? Y tiene que ser de una forma sentida. Si usted no es cristiano, si usted no es creyente, o si usted es cristiano o cristiana también cuando pedimos perdón como hijos también, pedir de una forma sentida, dolida. Vio como el publicano que se golpeaba el pecho diciendo, Dios ten piedad de mí el pecador. Y usted si no es creyente, también debe haber un dolor por el pecado. No solamente veo cómo se hace esta oración y ya está. No se trata de eso. Eso es algo engañoso. No sirve de nada. Debe orar sinceramente. Orar a tiempo y afuera de tiempo. Hasta cuando usted vea que es salvo. Como dice Daniel 9:19. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Continuamente. Y fíjese, Daniel fue en el cautiverio con todo el pueblo y él oraba, Señor escucha, Señor perdona, dolidamente, hemos pecado contra ti. Entonces, orar siempre, vamos a decir, por los pecados, no por cualquier cosa, sino tiene que tener, o sea, de verdad, podríamos decir, argumento en nuestra oración, no así por orar, sí, Señor, hago esta oración, no. Perdonar, decir la transgresión, que quite nuestra iniquidad, que hemos pecado. ¿Y a dónde podemos ir? Bueno, nosotros podemos alegar o ir a la bondad, uno de los atributos de Dios, la misericordia, Dios por tu misericordia, que Él es bueno, que Él es perdonador, que no siempre estará airado con el pecador. Él promete, amados, que todo, perdonar un corazón, aquello que tiene un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Él es un Dios bueno, perdonador, aquellos que se duelen por su pecado. Él es grande para, amado, perdona nuestras transgresiones. Perdona mi iniquidad, porque eres grande. Ore así, como el Salmo 25:11. Por la gloria de su nombre, que perdone nuestros pecados, por amor a tu nombre, por lo que eres, tú has prometido que ibas a perdonar nuestras transgresiones, ibas a perdonar nuestros pecados. Ore así. Tú prometiste, ¿se acuerda cuando Dios iba a destruir a todo el pueblo de Israel porque habían pecado contra él? Y Moisés se puso adelante y dijo, no, dijo, y el Señor dijo, córrete. Y Moisés le dijo que no vayan a hacer que los impíos, el otro digan que tú que los destruiste, que los sacaste hasta acá y después los vas a matar. Y él apeló a la gloria, a su misericordia, por lo que él había prometido. Él prometió perdonar nuestros pecados. Acuda a él. Hoy es un tiempo de gracia. Hoy quizá pueda morir usted
y estar en el infierno. Ustedes dicen, bueno, yo leo la Biblia o rezo. Eso no le va a salvar. No le va a salvar. Lo único que salva es Cristo. Pida perdón. Pídale que Dios le muestre la negrura de su corazón. Las cosas que ha hecho en secreto. Pídale perdón. Alegar, pedir por el mérito y la expiación de Cristo, no por nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras no nos salvan. Solo son los méritos que Cristo llevó, la expiación, la propiciación. Es así. Que Él mire, como dice el Salmo 84:9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Que mire al Señor Jesucristo, el sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo. A Él acudimos, alegamos el mérito por lo que Él ha hecho. Ahora, si esto tenemos nosotros por gracia, ¿qué debe resultar en qué? En que si nosotros ya somos cristianos y hijos de Dios, debemos perdonar a los que nos han ofendido. Y amado, esto le cuesta a muchos, a muchas personas, nos cuesta, a aquellos que nos ofenden. Pablo dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y debemos hacerlo libremente, ¿sí? Es así, perdonar a aquel que nos ha ofendido a nosotros. Si nosotros pedimos perdón, dice Padre nuestro, perdona así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, si Él nos perdona, deberíamos perdonar. Deberíamos hacerlo de un corazón sincero. Perdonar de corazón la ofensa a nuestros hermanos. De una manera total, no por la mitad. Sino, es así, ningún agravio me habéis hecho, decir. Es como que si no nos hubieran hecho nada, tener en cuenta que el Señor nos ayude a limpiar el dolor y las cosas que nos han hecho, cuando nos ofenden, que sea totalmente como Él lo hace, ¿sí? Decir, perdón, y que el Señor nos enseñe y nos muestre, nos ponga un corazón para decir, no te preocupes, ningún agravio me habéis hecho, como decía Pablo. Y hacerlo así de una forma infinita, o sea, ya como que nosotros no nos acordamos que el Señor nos ayude, porque si vamos a pedirle, amado, que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, debemos hacerlo de la misma forma, aunque nos duela a nosotros, porque a Él le costó también, dolió y murió Cristo en la cruz. Debemos, si alguien nos ofende, ve, dice la Escritura, y reconcíliate con tu hermano. ¿Sí? Si alguien tiene algo contra mí, mi deber es ir y reconciliarme, pedirle perdón. Si yo lo ofendí a la persona. ¿Y cuántas veces debemos hacerlo? Me acuerdo que creo que Pedro decía, lo perdono 7 veces. Era como mucho en la época judía, es como decir, se perdonaba, al mayor perdonaba como hasta 3 veces, creo. Y él decía 7, como jactándose Pedro. Pero el Señor le dijo hasta 70 veces 7. Imagínese, tantas veces durante el día perdonar, y cuando ofenden, insultan y dicen cosas, perdonar, ¿sí? Es así. ¿No? Para que nosotros seamos humildes, ¿sí? El orgulloso no puede perdonar. Entonces debemos perdonar y no solo eso, sino también olvidar. Dice Santiago, hermano, no os quejéis unos contra otros, no quejando, me hiciste esto, me hiciste aquello, que el Señor nos limpie, nos cure, ¿sí? Para que poder perdonar. Y amado, esto es bueno para nosotros, es prudente para nuestras almas, porque esto nos va a hacer a nosotros lentos para la ira. Cuando viene el enojo, las cosas que nos hicieron a nosotros, esto produce ira, cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, podríamos decir, son un resultado de nuestros pensamientos, amados. Si pensamos en algo, en lo que hicieron, vamos a sentir un sentimiento de enojo y de ira. Cambiar ese pensamiento por lo que Cristo hizo, por lo que sufrió por nosotros, que Él recibió la ira de nosotros, para que nosotros no recibamos la ira, ¿sí? Pero nosotros tenemos ira porque pensamos lo que nos han hecho. Modificar nuestro pensamiento, ¿sí? Para que nuestros sentimientos sean diferentes. Y eso es bueno, es honorable pensar así. Pasar por alto la ofensa. También es beneficioso para que tengamos paz nosotros cuando perdonamos las transgresiones. Así que nuestro Padre también podemos orar entonces así. Podemos esperar que nuestro Padre nos perdone. No depende, ya lo hablé una vez esto, no depende que yo perdone para que el Señor me perdone. No funciona así. Dios no me dice perdona y después te perdono. No es así. Cuando yo estoy orando esto, digo, Padre, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a nuestros
deudores porque yo ya le perdoné a la persona y vengo a pedirle perdón a él, pero yo ya he perdonado, ¿sí? No es que voy, que me perdone para... No, no, el orden es eso, yo ya puedo perdonar porque soy un hijo de Dios, por eso puedo orar así, ¿eh? Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones, dice la Escritura. Entonces es importante. No se trata de que yo si le perdono, entonces él me perdona, no. Es porque yo ya le he perdonado como cristiano, por eso puedo orar. Amados, algo creo que es una lección hermosa la de día de hoy, poder perdonar. La marca distintiva de un cristiano, entre otras, es el perdón. Usted no puede dar perdón si no ha sido perdonado. Hay cosas que son muy difíciles de perdonar. No significa que las cosas van a estar iguales, no quedan como antes, pero usted puede perdonar y usted estar en paz. Primeramente paz para con Dios y para con usted. Perdonar a las personas los agravios que ha hecho, ¿sí? Así que podamos meditar en el día de hoy, que ya estamos llegando casi a la última parte del Padre Nuestro y Dios mediante veremos qué estudio haremos, que el Señor nos esté guiando, si podré seguir con este estudio, pero este año ya estoy culminando con esto, en diciembre. Ya veremos después a ver cómo vamos subiendo otros estudios. Mañana veremos con otro estudio, ya uno de los últimos, que oramos en la sexta petición, el día de mañana. Que tengan un bonito día.